porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Muchachos, ¿y por qué no? Hablemos de sexo. Llegó Joel Ventura, sí. El aplauso para Joel. Buenos días. Muchas bendiciones. Gracias, contento de estar aquí con ustedes y siempre agradecido de poder llegar a tanta gente que nos ve por la televisión, la radio, nos escucha. Hoy vamos a estar lanzando la pregunta si has perdido la fe. La mujer que nos escucha, ¿has perdido la fe de que Dios te ayude a poderle serle fiel a tu esposo? A hombre que nos escucha, adolescente, que a lo mejor han pasado tantas veces que han perdido la cuenta, tantas veces que han ido al altar, se han arrodillado, han clamado a Dios. A lo mejor los pastores, los diáconos, los ancianos han orado por ti y todavía sigues igual o peor. Hay personas que han perdido la fe, que han dejado de congregarse porque dicen, pues, olvídate, me doy por perdido, se dan por perdida. Pero hay personas que a lo mejor siguen congregándose porque han visto el poder de Dios, han visto cómo Dios ha rescatado de las cadenas de las drogas, del alcohol, a gente tan cercana como sus papás, sus tíos, sus hermanos, pero han llegado a la conclusión de que ya Dios no lo va a hacer con ellos o con ellas. Y a ustedes es que les estoy hablando, a ustedes que están convencidos tal vez de que ya Dios no los va a ayudar, o han perdido la fe por completo. Y me gustaría, como yo le digo a veces a mis clientes, tienes donde escribir. Y si estás viendo esto a lo mejor a través de Facebook y lo ves luego, o a través de YouTube, ponlo en pausa, busca un papel y lápiz, porque te quiero mencionar algunas de las razones por las que muchas personas no están mejorando. Tal vez no están mejorando por alguna de estas razones. Una de las razones es que no tienes un tratamiento adecuado, la falta de un tratamiento adecuado. Cuando hablo de un tratamiento adecuado, quiero mencionar que se estima en los Estados Unidos que entre 18 y 24 millones de personas sufren de adicción sexual. Y cuando hablamos de adicción sexual hay dos extremos, está el extremo de la anorexia y está el extremo de la compulsión. Pero se estima que no menos de 30 millones en los Estados Unidos sufren de algún trastorno alimentario. Bulimia, anorexia, atracones. ¿Y por qué menciono también la parte de los trastornos alimentarios, que se tiende a dar más en las mujeres que los hombres? Robert Weiss, que es un experto que trabaja con adicción sexual y también con trastornos alimentarios, él menciona que es muy común que cuando él trabaja con alguien y atiende la parte de la adicción sexual y esa persona también padece de algún trastorno alimentario, esta parte se va poniendo bajo control, pero la parte del trastorno alimentario se sale de control, o viceversa. Se trata la parte del trastorno alimentario, pero la adicción sexual se empieza a manifestar. Wow, qué interesante. Hay una correlación. Exactamente. Wow. Entonces, la licenciada, que es consejera profesional, experta también en trabajar con ambos casos, con ambos trastornos, se llama Karen... perdí el nombre, lo busco rapidito aquí. Sí. Ella se llama Karen Brown. Karen Brown, ella dice que entre 65 y 70% de las mujeres que buscan tratamiento para adicción sexual sufren de algún trastorno alimentario. Y el primer punto, la falta de tratamiento adecuado. Muchas mujeres que a lo mejor van a buscar ayuda para a lo mejor algún trastorno alimentario, vamos a decir anorexia, a lo mejor no mencionan la parte de la compulsión sexual. Pudiera ser por la vergüenza, ¿verdad? Nadie, a lo mejor no quiere que nadie se entere, pero a veces es porque no lo identifican como un problema y todavía no le han puesto nombre. Y de igual forma hay personas que a lo mejor buscan ayuda por la adicción sexual, pero no han identificado la parte del trastorno alimentario. Pero vamos más allá. Muchas personas que a lo mejor buscan ayuda, donde vienen donde un consejero, o a lo mejor van a donde un médico, no van por nada de esto. A lo mejor van porque tienen mucha ansiedad, van porque tienen mucha depresión. Y si ese profesional no tiene las destrezas o no ha sido orientado para poder hacer las preguntas adecuadas, pues no va a poder hacer los diagnósticos correctos y va a estar tratando unos síntomas, pero no la raíz. Entonces, la falta de tratamiento adecuado definitivamente va a impedir que tú puedas mejorar. Tú dices que hay una correlación, pero te pregunto, ¿en qué por ciento hay una correlación? Porque me imagino que no todas
Ah, que sí. tienen algún problema de trastorno alimentario tienen un problema con adicción sexual. Definitivo, sí. No todas las personas que tienen a lo mejor un trastorno alimentario tienen alguna manifestación de la adicción sexual. Ujú. Pero sí, es una relación bastante alta. No tengo ahora aquí el %, pero recordemos lo que dije ahorita, que está el extremo de la compulsión, está el extremo de la anorexia. Ujú. Y muchas veces, que ahí es donde pasa mucho más por debajo del radar, la parte de la anorexia es la que se manifiesta, la anorexia sexual. Está el trastorno alimentario, que a veces pudiera ser parte de lo que, porque muchas veces la raíz es el trauma, a veces es el abuso sexual que sufrí. Y la forma en que me relaciono con la comida, más me lleva a protegerme de que me vea como alguien atractivo o alguien atractiva. Ujú, ujú. Y eso pues me mantiene a salvo. Ok, entonces, el otro punto o la otra razón por la que a lo mejor no estás progresando, no estás viendo mejoría, puede ser por el exceso de trabajo. Y esto lo veo muy frecuente en las personas con las que trabajo que tienen adicción sexual, no han identificado que están trabajando todos los días, más de 8 horas diarias, y que hasta que no tengan un balance, van a tener esa necesidad de automedicarse. O sea que no es más peligroso en ese sentido el ocio. El ocio es otro extremo, ningún extremo es saludable. Claro, ok. Sí, el ocio tiende a darse también mucho, pero cuando estamos en el otro extremo, el cansancio, los dolores que vienen por el exceso de trabajo, el estrés, si ya el cerebro aprendió la forma más rápida para calmar esa ansiedad, que ya sea a través de pues la pornografía o de comprar sexo, pues automáticamente van a venir esas ganas bien fuertes. O sea que el cansancio no los detiene. No. Es que a veces el tanto trabajo puede provocar que no puedas ni dormir, ni puedas dormir bien. Sí, irónicamente el exceso de trabajo te puede quitar el sueño, entonces una manera de conciliarlo es recurrir Sí. entonces a lo otro. Exactamente, hay personas que no pueden conciliar el sueño si no se masturban. Wow. Y es puede servir de ansiolítico, puede servir para muchas cosas. Y aquí es donde hablamos del pulpo, que la adicción es como un pulpo que tiene muchos tentáculos. Estamos hablando de la parte de la adicción sexual, pero a lo mejor para poder mantenerse despiertos en el trabajo, y a lo mejor necesitan un estimulante, cocaína o alguna sustancia que los ayuda entonces a estar despiertos. Y ahí entonces vemos ese círculo vicioso que se va dando. Lo otro es entonces, el otro punto sería la falta de un nivel de cuidado adecuado, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Para empezar, si no estás en tratamiento y lo necesitas, pues ya ahí no tienes ningún tipo de nivel de cuidado. Pero hay veces que yo tengo pacientes que vienen y los veo una vez al mes. Cuando vienen el mes que viene, yo reviso y las cosas siguen igual o peor. El plan de tratamiento no lo están llevando a cabo, que yo les empiezo a explorar, ok, estás participando del grupo de apoyo, no estoy, tienes un padrino o una madrina, dependiendo si es hombre o mujer, no tengo todavía. ¿Estás haciendo estas cosas? No las estoy haciendo. Pues a lo mejor una vez al mes no es suficiente. Entonces ahí aumentamos la frecuencia a 2 veces al mes. Pero 2 veces al mes sigue igual o peor, pues a lo mejor una vez por semana y así sucesivamente. Hasta que la persona engrane y pueda entonces a lo mejor vernos una vez al mes o hasta que se ha dado de alta. Cualquier persona que nos esté escuchando y que nunca haya ido a un doctor para un diagnóstico, ¿qué se considera una señal para estar en un punto de considerar estoy bregando con un problema de adicción? ¿De qué punto en adelante? Porque como, ¿verdad? Seres sexuales que somos, cuando el cuerpo está saludable, cuando las hormonas están en su perfecto equilibrio, los deseos de sexualizar van a estar. Por lo tanto, ¿de qué línea en adelante debe ser una alarma para que la persona diga esto sale de lo normal, debo buscar ayuda? Pues puedo mencionarte algunos criterios. Está el criterio de la pérdida de control, que la persona ya siente que estoy perdiendo el control ante estas conductas, no quiero hacerlo, la cantidad de tiempo que la estoy haciendo o la cantidad de días, la frecuencia. La otra es continuar a pesar de las consecuencias negativas.
estoy a punto de perder mi matrimonio porque ya específicamente mi esposa me dijo, si sigues así nos vamos a divorciar. Es más, yo ya está en proceso de buscar un abogado y yo sigo en la negación de que, no, pero es que esto es normal, tú estás a la antigua, yo no tengo un problema. Estoy viendo pornografía en el baño de mi trabajo y me estoy masturbando en el trabajo. Y entonces yo sé que las consecuencias de eso puede ser un despido, una vergüenza bien grande, pero aún así no puedo parar. Entre otras cosas que podemos identificar. Okay. También está la de escalar. A lo mejor yo empecé viendo pornografía nada más y masturbándome, pero ya llega el momento que esto no es suficiente y ya estoy saliendo a la calle a tener encuentros sexuales en la playa con gente que ni conozco o en un baño de un mall. Cuando todas estas cosas se van dando, pues ya todas estas banderas rojas se... Fuera de control. Sí. Sí. Y por último, que quería mencionar, pero no menos importante, una de las razones por las que a lo mejor no estoy viendo mejoría es porque tengo unas expectativas erróneas de Dios. A lo mejor tengo la expectativa de que cuando yo pase al frente, clame a Dios en el altar, cuando yo salga de la iglesia, estas ganas de ver pornografía o de serle infiel a mi esposa se vayan. Pero, como he mencionado otras veces, esto es como una persona que a lo mejor tiene diabetes, está bien grave su diabetes, oro con pasión, digo en el nombre de Jesucristo, amén, y después tengo una paila de mantecado en mi mano y una cuchara. Justo cuando he terminado de pedirle a Dios, Dios, ayúdame con el azúcar, con la diabetes, y sánala, pero hazlo todo tú. Y esa puede ser una de las razones también. La voluntad de la persona juega un papel fundamental en esto. O sea, el que no ponga su voluntad y la rinda con un compromiso de alcanzar una meta. Sí. Dios trabaja con esa área de la voluntad cuando se la entregamos. O sea, pensar de que Dios lo va a hacer todo es algo que ni siquiera encaja tampoco con los parámetros de lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Definitivo. Porque la Biblia dice el que confiesa es su pecado y se aparta. O sea, es una acción siempre de uno. Exacto. Y cuando Jesucristo dijo, el que oye estas palabras y las hace, exacto, ese es el hombre prudente. Y divulgarlo, ¿no? O sea, ayuda. Definitivo. Mira por dónde voy, esto me está pasando, mira cómo estoy adelantando o cómo me estoy atrasando, ayúdame. Ese es otro de los puntos que había escrito, pero no estaba seguro si me iba a dar el tiempo, la capacidad de no mantener esto en secreto. Estamos tan enfermos como nuestros secretos. Si yo no tengo la capacidad de, a gente digna, no a cualquier persona, si yo no tengo la capacidad de poder sacar esto a la luz, no va a perder poder. Y la capacidad entonces de pedir ayuda. Sí, no sé si a lo mejor nos dé tiempo, si hay para tomar algunas llamadas, personas que a lo mejor han perdido su fe, están luchando con esto por años, y pudiera ser tanto en la área que mencioné de la área de la compulsión sexual, la anorexia sexual, o también en la parte de los trastornos alimentarios. A lo mejor han perdido la fe, que las mujeres tienden a ser quienes más sufren de los trastornos alimentarios. Yo pienso que cuando alguien pierde la fe en algo es porque realmente se ha hundido en todas las áreas, porque como tú bien dices esto o has dicho en otras ocasiones, una cosa te lleva a la otra. Y cuando te ves sin salida, tú dices, esto no hay manera de que yo salga de esto, cada vez es más, porque cada vez la mente te va a pedir más y más y más. Es como el que se da a comer, el que todo el tiempo está comiendo, llega el momento en que inconscientemente, o sea, no te das cuenta que no tienes hambre, que la mente te está pidiendo más. Pues presumo que así mismo pasa con las personas en la adicción, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sobre todo si has tratado por todos los medios que conoces y no has podido. Y aquí viene otro detalle, que muchas veces no tenemos las herramientas. No sabemos, y por eso entonces un proceso de ayuda, entrar en un grupo de apoyo, pues ahí vamos a poder aprender muchas cosas que son efectivas, porque el mensaje de esta mañana es que es posible poder parar. Muy bien, bueno, si tienes alguna pregunta o quieres hacer algún comentario, de hecho lo puedes hacer de forma anónima, llama al 787-993-9700, que las líneas están disponibles ahora. Así es que estamos con Joel Ventura, 787-993-9700, y el mensaje de texto por el WhatsApp de Nueva Vida, que es el 939-210-9263.
En lo que entran las llamadas telefónicas, pues seguimos acá hablando. Sí, otra de las cosas que iba a mencionar era la falta también de ser honesto, ¿verdad? La honestidad juega un rol fundamental en el proceso de recuperación. Y muchas veces el poder ser honesto con nuestro cónyuge es tan y tan importante, porque la tendencia a mentir o a ocultarlo pudiera parecer que es lo mejor que nos conviene, porque podemos pensar, pues si yo lo mantengo en secreto, pues me evito una pelea o me evito que a la larga nos divorciemos. Pero ¿sabes qué? Muchas veces, por más que intentemos guardar esto oculto, sale a la luz. Vamos con las llamadas. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Me habla Anónimo. Bien, adelante. Sí, te escuchamos. ¿Ya puedo hacer la pregunta? Sí, claro que sí, sí, adelante. cuéntanos. Sí, mira, yo tengo un grande problema con mi esposo. Él tiene una adicción muy fuerte a la masturbación y a, ¿cómo se llama?, la pornografía. Llevamos muchos años, ¿verdad? Fuimos a varios pastores, fuimos a donde un doctor, ¿verdad?, que es cristiano, experto en este tema, y fuimos alrededor de 2 años. Pero él le descubrí hace poco que él estaba haciendo lo mismo, inclusive peor, porque estaba planeando con varias mujeres encontrarse para realizar, ¿verdad?, eso, el sex chat, como le dicen, ¿verdad?, que se intercambian fotos y todo eso. Cuando la última vez que nos habíamos dejado, más o menos por eso fue que nos habíamos dejado, por algo similar, pero ahora se fue a algo más allá. Llegó a serme infiel. No llegó, supuestamente él me dice que no llegó al sexo, pero sí se besó con una de las muchachas y le di un ultimátum porque, le voy a ser bien sincera, ya yo no puedo y no aguanto esta situación. Ahora vivo con el miedo, pues que él va a la iglesia, él estuvo conmigo adorando, estuvimos ayunando por eso, le buscamos ayuda y, como te digo, hace 1 mes y pico fue que le encontré todas esas conversaciones y verdaderamente esto me tiene a mí destrozada. Sí, no es para menos. Ya yo he orado, he ayunado, pero ya no encuentro qué hacer. ¿Qué ustedes me pueden aconsejar? Porque verdaderamente claro. yo vivo ahora mismo un martirio porque tengo miedo de volver a encontrarle algo cuando él sale, porque inclusive con una muchacha, con una de la iglesia, se encontraba en la misma iglesia a mis espaldas. Mira, yo te no confío recomiendo en nada. yo te recomiendo que ante la severidad de la situación, primero que no solamente él necesita ayuda, sino que tú también necesitas ayuda para poder sanar todos esos traumas y para poder aprender a cómo poner unos límites saludables y un cese y desista, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor podemos negociar en este proceso, pero hay cosas que no son negociables. Pero no es fácil tomar este tipo de decisiones. Por eso entonces un cuidado adecuado de un profesional que esté capacitado para trabajar con la traición sexual, para que puedan establecer unas metas y puedan establecer unos límites saludables. Por ejemplo, unas expectativas en cuanto a en términos del tratamiento de él, cuántas sesiones él necesita o con qué frecuencia él necesita de terapia. Porque, por lo que has dicho, pues has buscado ayuda, pero en casos tan severos como te quiere un cuidado continuo. Y esto no es algo que va a desaparecer a lo mejor con 8 sesiones, sino que a lo mejor se necesita seguir en tratamiento de consejería, pero también el grupo de apoyo y cuántas reuniones por semana esta persona necesita, poder determinar todo eso. Y también en tu caso, yo recomendaría también participar de grupos de apoyo para los familiares que han sido afectados por algún adicto al sexo, para poder sanar y para poder aprender cómo poder poner límites y qué hacer al respecto. ¿Pudiera sentirse? Sí. En casos similares como el que ella describe, él pasó de un lado a otro, o sea, ya era con varias a la vez. Uh-huh.
Entonces, esto es más complejo. Sí. ¿Cómo se trabaja eso? Por eso es que nosotros estamos todos los jueves aquí hablando de esto, porque estamos hablando de algo que es una enfermedad crónica. Ajá. Y mucha gente en la sociedad piensan que no, pues esto no tiene nada de malo, ver pornografía, peor es que esté en la calle y no pueden ver, igual que una persona que a lo mejor comienza usando marihuana, no pueden ver no se ven que puedan llegar a escalar, a estar en la calle y perderlo todo. Y por eso entonces requiere un tratamiento y un cuidado más Claro. más seguido. Pudiera llegar a sentirse traicionada hasta por la iglesia, como institución, ¿no? Por el hecho de que su esposo en el mismo predio haya tenido alguna comunicación con alguna de esas chicas, ¿no? Sí, definitivamente hay muchos traumas Complicado. que sanar, tanto de él como de ella. Ajá. Tenemos tiempo para una más por acá. Sí. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Sí. Buenos días. Sí, adelante. Y el problema mío es, yo llevo 42 años de casada. Desde que me casé hasta añitos atrás, para mi esposo estar conmigo tenía que ver pornografía. Yo entendía, yo fui criada en el Evangelio, yo entendía que lo estaba haciendo mal, pero si no veía la pornografía no estaba conmigo. Ujú. Esto sucedió casi desde que me casé, pero hubo un tiempo en que me cansé. Primero veía la pornografía, yo hasta la veía con él y luego él estaba conmigo. No estamos juntos desde el 2007, pero seguimos casados, seguimos en el mismo hogar, pero yo no quiero estar ya con él. Mm. Y él tampoco, pues, me busca, ninguno de los dos. Se acabó la pornografía, yo dije, basta, se acabó. Y no volvió a estar conmigo. 14 años. Y nos Desde quedamos 2007. juntos, vivimos no felices. ¿Buscaron ayuda en algún momento? ¿Él buscó ayuda? No buscamos ayuda porque él no quiere. Sí. Él no quise. Sí, aquí viene la parte, porque cuando la parte que tiene adicción sexual Ujú. no está dispuesta a buscar ayuda, muchas veces como nosotros no padecemos de la compulsión, pues podemos pensar que no, pues que necesita ayuda en la otra parte. Pero definitivamente yo entiendo que, porque la adicción es una enfermedad familiar que afecta a todos, destruye toda la familia. Y es importante que si la otra parte no quiere buscar ayuda, nosotros sí merecemos Ujú. sanar, merecemos buscar ayuda para poder seguir prosperando y no estancarnos. Joel, esta parte de nuestra voluntad humana asistida por Dios, por el poder del Espíritu Santo, garantiza que podamos superar todo, porque lo hago a modo de pregunta sincera o de comentario sincero. Muchas veces se me hace difícil comprender cómo una persona que busca ayuda y que tiene el recurso de Dios a su favor, ¿verdad? Que la Biblia nos da las fuerzas para tener dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Yo puedo estar con las rodillas pelándomelas 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, 3, pero no puedo estar toda la vida bregando con el mismo pecado sin vencerlo. Para mí no tiene comparación que mi vida cristiana, yo me esté arrepintiendo del mismo pecado, bajo las mismas circunstancias hoy, y 20 años más tarde estar bregando con el mismo pecado. Puedo estar bregando con otras circunstancias, Ujú. pero esta conquista ya Dios me la dio. Yo veo la vida cristiana como una vida de conquistas, que cuando miro hacia atrás hay conquistas en Cristo y eso fortalece mi fe. Y tengo retos nuevos porque gané 20 años nuevos que me enfrentan a otro tipo de reto, a otro tipo de situación. Ujú. Parecería que para muchas personas, aún estando en Cristo, superar ciertas crisis, pecados, conductas, es algo imposible. Lo que me hace pensar que la voluntad tiene que ver mucho. Por ejemplo, si mi esposa, no quiero juzgar a ninguno de los ejemplos que salieron aquí, pero si mi esposa me sorprende en uno de estos tipos de pecados sexuales y de repente yo busco ayuda para complacerla a ella,
pero realmente no he decidido salir. Voy a 18 millones de reuniones con pastores y psicólogos para complacerla a ella, para que esté tranquila, para mostrarle de que estoy bregando con la situación. Pero genuinamente, en lo más profundo de mi corazón, yo quiero seguir pegado al problema. Me imagino que 20 años después voy a estar bregando con ese problema porque nunca lo decidí. Fue un proceso de complacer a gente, empezando posiblemente con mi esposa. Realmente, te pregunto como experto en este tema, ¿realmente estos pecados sexuales para algunas personas son imposibles de superar? Mira, son imposibles siempre y cuando yo no ponga de mi parte y no reciba la ayuda adecuada. Pero como tú mencionas, si la voluntad está y aprendo entonces lo que Dios espera de mí y yo comienzo a hacer su voluntad, pues definitivamente va a haber el cambio. Podemos ahora cambiar el ejemplo de la presión y el corazón. Yo puedo estar orando y trabajar nada más la parte espiritual de oración, ayuno, para que Dios me sane mi corazón y me baje la presión, pero me sigo faltando de una malta, de chuleta frita, pues entonces hay una parte que nos toca. Y para casos tan severos como los que hemos escuchado, a veces hasta que no tocamos fondo, hasta que no hay un dolor bien fuerte, no nos damos cuenta de la seriedad de nuestra situación y no estamos en la disposición para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, es muy intensa la sección de hoy. Joel Ventura, ¿cómo te conectan? Pues mira, pueden verme a través del canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández. Ahí pueden encontrar contenido sobre este tema y otros, para poder entonces seguir aprendiendo cómo manejar la ansiedad. Excelente, muchas bendiciones. Gracias, Joel. Gracias. Buen día. Hablamos en breve con gente